Muy buenas tardes, estimados gradistas. Hoy vamos a hablar de la parte general de los recursos. Un recurso corresponde a un acto jurídico procesal de parte agraviada o de quien tiene legitimación activa para actuar, que se interpone en contra de una resolución judicial dentro del mismo proceso en que se dictó, con el fin de eliminar el agravio que la parte que interpone el recurso entiende que se le causa con la dictación de esta sentencia. Esta es la definición del profesor Cristian Maturana Miquel. Vamos a decir que existen ciertos requisitos fundamentales para que entendamos que estamos en presencia verdaderamente de un recurso. Por ejemplo, el recurso es de derecho estricto. ¿Qué quiere decir esto? Que es la ley la que regula los recursos. Es la ley la que establece un recurso determinado. Por lo tanto, las partes no pueden crear recursos. En segundo lugar, también es la ley la que establece el plazo del recurso. Y un recurso, para hacerlo, debe tener un plazo legal para su interposición. Por lo demás, en tercer lugar, los recursos son de legitimación activa de las partes. Esto quiere decir que el juez no es el legitimado, no es el titular, no es el llamado a interponer recursos. Lo son las partes. Y además, entendemos de que para que estemos en presencia de un recurso, debe existir un agravio. ¿Y qué es lo que es un agravio? La verdad es que la doctrina no ha señalado una definición de agravio, pero sí está contesta en entender que el Código de Procedimiento Civil, cuando se refiere al juicio de Hacienda, nos da tangencialmente una definición del agravio. Y se plantea que el agravio, en definitiva, corresponde a esta diferencia que existe entre lo solicitado y lo que fue efectivamente concedido. Así, por ejemplo, si yo interpongo una demanda y esta es rechazada en todas sus partes, existe agravio para mí como demandante. Si yo soy demandado y se interpone una demanda en mi contra y se acoge en todas sus partes, yo como demandado sufro un agravio. Ahora bien, ¿es posible que una misma resolución le cause agravio a las dos partes al mismo tiempo, siendo que son antagónicas dentro de un proceso? Evidente, es posible. Por ejemplo, usted interpone una demanda y esta es acogida parcialmente. En lo que se acoge le causa un agravio al demandado. En lo que se rechaza le causa un agravio a la persona del demandante. Es por eso, por ejemplo, que se justifican la existencia de instituciones como, por ejemplo, la adhesión a la apelación. Ahora bien, vamos a entender que los recursos se interponen en contra de resoluciones judiciales. Es por eso entonces que, por ejemplo, el recurso de amparo o el recurso de protección en realidad son mal llamados recursos. En realidad debemos hablar de las acciones constitucionales de amparo y de protección, porque proceden en contra de acciones u omisiones, más no de resoluciones judiciales, los que propiamente o las que propiamente son susceptibles de ser recurridas. ¿Bien? Ahora, ¿el recurso puede ser clasificado? Pueden ser clasificados atendiendo a varias materias. Por ejemplo, atendiendo a cuál es el tribunal ante el cual se interpone el recurso y cuál es el tribunal que debe conocer y fallar el mismo. Por ejemplo, existen recursos que son de retractación. Por ejemplo, el recurso de aclaración, rectificación, enmienda, que también es un mal llamado recurso, es una acción. Por ejemplo, el recurso de reposición. Son recursos de retractación. ¿Qué quiere decir esto? Que son recursos que se deben interponer ante el mismo tribunal que dictó la resolución recurrida para que este mismo tribunal conozca y falle el recurso. Ahora bien, hay recursos que se interponen ante el tribunal que dictó la resolución, pero para que sea conocido y fallado el recurso por el Tribunal Superior Jerárquico directo del que dictó la resolución. Y que corresponde a la regla general. Esto pasa, por ejemplo, con el recurso de apelación, esto pasa, por ejemplo, con el recurso de casación forma y fondo, etc. Incluso hay ciertos recursos que se interponen directamente ante el tribunal que debe conocer y fallar el recurso, como el recurso de revisión ante la Suprema, por ejemplo. Y también existen ciertos recursos que van a ser interpuestos ante el tribunal que dictó la resolución, pero para que sea conocido no por el Tribunal Superior Jerárquico directo del que dictó la resolución, sino por el Tribunal Superior Jerárquico del Tribunal Superior Jerárquico directo, a través de lo que se conoce como la competencia per saltum. Por ejemplo, el recurso de nulidad que se interpone ante la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal, me refiero a la sentencia definitiva del TOP, si es que se funda en vulneración o conculcación de derechos fundamentales, va a ser interpuesto ante el TOP competente, pero para que sea conocido no por la Corte de Apelaciones, sino que por la Corte Suprema. Ahora bien, también podemos decir que los recursos se pueden clasificar en recursos ordinarios o extraordinarios. Y esto atiende fundamentalmente a dos cosas. Por ejemplo, un recurso será ordinario cuando procede contra una generalidad de sentencias, y también será ordinario cuando el mero y solo agravio hace procedente la interposición del recurso. No será ordinario, sino que extraordinario cuando proceda contra ciertas resoluciones específicas y cuando el mero o solo agravio no sea suficiente para la interposición del recurso, debiendo circunscribirse este agravio, por decirlo de cierta manera, en algunas causales específicas.
Así, por ejemplo, son recursos ordinarios el recurso de apelación, por ejemplo, que procede fundamentalmente contra la generalidad de sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. El recurso, por ejemplo, de reposición, que procede contra la generalidad de autos o decretos. Y también son ordinarios desde el punto de vista del agravio, porque tanto el recurso de apelación como el recurso de reposición pueden ser interpuestos por la sola existencia del agravio. Ahora, en el caso, por ejemplo, del recurso de casación, forma o fondo, por ejemplo, son recursos claramente extraordinarios, porque no proceden en contra de una generalidad de resoluciones. Por ejemplo, tanto el recurso de casación forma como el recurso de casación fondo proceden contra sentencias interlocutorias, pero de aquellas que le ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, como por ejemplo aquella resolución interlocutoria, ¿cierto?, que acoge el abandono del procedimiento o el desistimiento de la demanda. Y desde el punto de vista del agravio, lo mismo. No proceden por el mero o solo agravio, sino que se requiere circunscribir este agravio dentro de ciertas causales específicas. Así, por ejemplo, en el caso del recurso de casación en el fondo, por ejemplo, este procederá cuando existe una infracción de ley que ha influido sustancialmente en la parte dispositiva del fallo. Con esto, entonces, esperamos haber dado luces acerca de las partes más esenciales, la parte más bien general de la teoría de los recursos, y obviamente que la idea es siempre profundizar, así que estamos muy atentos a todas las preguntas que ustedes nos quieran realizar, no solamente de materia, sino que también a propósito de nuestros planes y programas para que comiences desde ya tu preparación, porque estamos en una situación compleja, difícil, pero esto la verdad no va a detener tu estudio. Así que todos nuestros canales están abiertos para poder apoyarte en todo lo que tú requieras. Así que contáctate con nosotros para comenzar una preparación. Puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico contacto@desafiogrado.cl, o lo puedes hacer también enviándonos un WhatsApp a nuestro número, que es el más 569-819-409-59. Juntos vamos a superar esta meta.